Entonces, esa GTC 45 pues nació cuando en el año 2012 y pues nace como una necesidad de brindar un horizonte claro a las empresas, un horizonte pues de manejo, ¿sí? Para que pudieran establecer como una ruta conductual o un paso a paso de qué hacer pues para los casos de detecciones de riesgos, de peligros o cómo trabajar esta parte a nivel estadístico, a nivel conceptual, a nivel procedimental. Entonces, por eso se genera, digamos, esta GTC 45, pues que es la abreviación, ¿no? Bien, entonces, esa GTC 45 nos determina que existen unos pasos para la identificación y valoración de los riesgos. Entonces, ¿qué debo hacer yo como empleador? O sea, como el dueño del aviso, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Entonces, lo primero que debo hacer es clasificar las actividades del lugar de trabajo. O sea, donde yo trabajo o donde yo tengo mi empresa, debo segmentar cuáles son las actividades que se desarrollan, haciendo una lista de procesos y determinando pues qué actividades componen cada proceso organizacional, ¿sí? Por ejemplo, en las instalaciones, en la planta, las personas, los procedimientos, ¿sí? Esto es un ejemplo pues de lo que yo puedo realizar pues a nivel de clasificar actividades del lugar del trabajo. Identificar los peligros. Después de que yo hago esa clasificación, sí, dependiendo pues de la cantidad de áreas que yo tenga en mi espacio de trabajo, identifico los peligros relacionados con cada actividad laboral que desarrollamos en esos espacios de trabajo. Entonces, considerar quién y cómo puede resultar afectado. Entonces, cuando yo hago esa matriz de riesgos y peligros, pues establezco de qué manera puede verse afectada una persona con el fin de evitar pues los tipos de responsabilidad que vimos la vez pasada, ¿no? Identificar los controles de riesgo. Entonces, acordémonos que cuando yo les hablé en la primera parte de esta guía, había algo que se llamaba controles de ingeniería y controles administrativos, que yo les mencioné que estos controles de los riesgos pues se establecían y ahí se efectuaban pues los determinados mantenimientos o medidas preventivas o correctivas de acuerdo a las situaciones que uno evidenciara. Evaluaciones de esos riesgos. Entonces, calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo en la valoración si se minimizan los riesgos existentes, la probabilidad y las consecuencias si los controles que yo como empresa determino me llegaran a fallar. ¿Sí? Entonces, por eso les insisto tanto en que está la prevención, está y la parte correctiva, o sea, mantenimiento preventivo y correctivo cuando uno habla pues de equipos o elementos. Definir los criterios de aceptabilidad del riesgo, decidir si el riesgo es aceptable. Aceptable quiere decir que no me va a generar problemas de salud, que hasta determinado punto yo lo puedo controlar y pues que eso no me implique incurrir en una falta legal o pues en un riesgo obviamente para la salud de los trabajadores que yo como empresa tengo a cargo. ¿Qué pasa después de que yo hago todos los pasos anteriores? Entonces, como yo eso lo debo dejar documentado, establezco un plan de acción para el control de los riesgos con el fin pues de que obviamente yo pueda mejorar los controles existentes, pueda establecer una ruta de atención por si algo sucede, reviso ese plan pues que propongo y revaloro pues los riesgos con base en los controles propuestos y verifico pues que todo esté aceptable y dentro de la normatividad vigente. Y aseguro que los controles que yo implementé pues son efectivos. ¿Sí? Eso es con qué lo miro, a través de unos indicadores específicos, indicadores pues de riesgo, de eventos adversos, de accidentes, ¿sí? De incidentes. Entonces, ¿cómo hago yo para clasificar las actividades laborales? Entonces, lo primero pues que yo hago es, como les dije, identificar los peligros,
luego identificar los controles de los riesgos, luego evalúo los riesgos, defino los criterios de aceptabilidad que no infrinjan la norma, decido si los riesgos que tengo en mi empresa son aceptables o no son aceptables. De acuerdo a eso, pues preparo el plan de acción para el control de los riesgos, lo reviso nuevamente y por último me aseguro que lo que yo hice, que el trabajo de los pasos anteriores que les acabo de mencionar, pues están correctos, son efectivos y están adaptados a la realidad de la organización en la cual yo me estoy moviendo. La GTC me propone pues una clasificación de la gravedad de los niveles de daño, o sea, para clasificar estos riesgos que yo les estoy mencionando. Entonces, establece una categoría del daño en la salud bajo 3 parámetros, el daño leve, el daño medio y el daño extremo. Obviamente en el daño leve, pues hoy tendremos unas molestias e irritaciones, enfermedades temporales, y en el daño extremo, pues enfermedades agudas que puedan generar incapacidad permanente, invalidez o muerte. En el caso de la seguridad, también tenemos el daño leve, como lesiones superficiales, heridas poco profundas, y en el daño extremo, pues ya tenemos cosas severas, ¿no? Amputaciones, lesiones cervicales, lesiones de la columna vertebral, daños que sean irreversibles, ¿sí? O sea, que no se pueden mejorar. La salud y la seguridad son categorías de daño que son definidas en forma efectiva, pero pues no son las únicas, ¿no? ¿Con quién establece esas categorías del daño? Pues básicamente, pues no solo la norma que da unos ejemplos, sino que el empleador también puede hacer esa clasificación de acuerdo al tipo de empresa que tenga, ¿no? Ahora bien, ¿cómo hago yo para evaluarlos? Entonces, esto se determina a través de una probabilidad de que puedan ocurrir eventos específicos y de que yo pueda medir las consecuencias cuando pues ocurran ese tipo de eventos. Entonces, para yo evaluar el nivel de riesgo, debo determinar primero, pues en dónde el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad de que pase por el nivel de consecuencia. Y también para determinar el nivel de probabilidad, requiero, o más bien, establezco a través de nivel de probabilidad es igual a el nivel de eficiencia por el nivel de exposición, ¿sí? Estas son fórmulas, digamos, que se usan para establecer indicadores de riesgo ocupacional. Entonces, ese nivel de eficiencia que acabo de mencionar en esta diapositiva también tiene una subclasificación. Entonces, en muy alto, alto, medio y bajo. Cada una de ellas tiene un puntaje. Entonces, muy alto tiene 10, alto tiene 6, medio tiene 2 y bajo no se asigna valor. En el nivel de eficiencia que están muy alto, pues obviamente quiere decir que yo como empleador determiné un riesgo que puede generar o un peligro que me puede generar un incidente o un riesgo, ¿sí? O que simplemente las medidas que yo tengo establecidas para control de esos peligros no son suficientes. Si yo me voy a nivel de eficiencia bajo, que es el extremo, lo que quiere decir es que el riesgo que yo detecté inicialmente está controlado, es decir, que no tengo un alto índice de afectación y que las medidas preventivas que yo determiné para mi organización son adecuadas. En el nivel de exposición, entonces también tenemos una subclasificación. Aquí tenemos un nivel de exposición continuo, que está puntuado como 4, frecuente que está puntuado como 3, ocasional que está puntuado como 2 y esporádico que está puntuado como 1. Esa situación continua, ¿sí? Por ejemplo, pues lo que quiere decir es que
pues varias veces durante una jornada laboral se está expuesto a la misma situación. Esporádica, pues obviamente que quiere decir que la situación de riesgo o de peligro no se genera de manera frecuente, sino que pues es eventual. En cuanto al nivel de probabilidad, ya aquí pues tiene unos niveles específicos que va con una puntuación determinada como aparece en la tabla. Nuevamente les digo, esto no es para que nos lo aprendamos, esto lo traje para que ustedes lo vieran y aparece en la GTC, o sea, en el documento oficial que habla pues de esta norma técnica de detección de los riesgos y peligros. Y está a cargo pues de el gerente. ¿Qué significan los niveles de probabilidad que aparecen relacionados en la tabla que está en esta diapositiva, en la segunda tabla? Entonces, yo los determino como muy alto, alto, medio o bajo. También el nivel de probabilidad tiene esa puntuación entre 40 y 24, 20 y 10, 8 y 6 y 4 y 2. Cuando yo hablo de una probabilidad muy alta, entonces habla de una situación deficiente con exposición continua, ¿sí? Y pues obviamente quiere decir que el riesgo ocurre con demasiada frecuencia. Si yo digo bajo, que es el extremo, entonces es una situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, pues a ese riesgo. ¿Mm? Y pues los intermedios, ahí pues se encuentran las definiciones en donde aparece pues una situación de riesgo de manera esporádica y en la otra pues aparece de manera frecuente en la vida laboral de las personas. Las consecuencias que la determinación de riesgo puede tener, entonces mortal o catastrófico, pues ya sabemos que es muerte, muy grave, lesiones graves o irreversibles, es decir, que la persona tenga un daño que no se pueda reparar, grave, lesiones con incapacidad laboral temporal y leve, lesiones que no requieren hospitalización. Entonces, todas estas tablas que yo les traigo acá en estas diapositivas, pues es el paso a paso que tienen que desarrollar todas estas áreas de salud ocupacional con el fin de minimizar que las situaciones de peligro y de riesgo se generen en una organización. Como ejemplo, tenemos el CBA o el Centro de Formación, el Centro de Biotecnología Agropecuaria. Allá existe un área que pues, es de salud y seguridad en el trabajo, que está encargada de eso, pues de minimizar, ¿sí?, los riesgos existentes en un área rural como lo es el CBA, ¿sí? Porque pues digamos que el CBA está dentro de un área urbana, la generalidad, pero lo que hay de puertas para adentro, pues la mayoría es de aspecto, o pues más bien, de un sector rural, ¿cierto? Entonces se termina la evaluación de riesgo y de peligro. Nosotros pues obviamente no vamos a estar recibiendo formación al lado de las vacas, ¿cierto? O al lado de los terneros, o al lado de los chivos, o al lado de las gallinas, o si tienen cerdos, digamos, al lado de los espacios de confinamiento donde están ellos para su crecimiento, o al lado de procesamiento de carnes, ¿cierto? Porque todas esas cosas pues nos pueden generar riesgos para la salud en todos los aspectos. ¿Mm? Entonces, cada organización determina a través de estas tablas las evaluaciones y pues establece sus medidas de control para que no se presenten pues situaciones que puedan afectar la organización, porque en últimas, ¿qué sucede? Pues pasa la enfermedad laboral o el accidente de trabajo y pues no solamente pierde el empleado, por supuesto que es el gran afectado, sino que la organización también pierde porque le toca meterse la mano al bolsillo y pagar de acuerdo al tipo de responsabilidad que lleve o que asuma en medio del proceso jurídico. Aquí pues aparece una determinación del nivel de riesgo y de intervención, que son matrices finalmente que se desarrollan para poder establecer el grado de, pues, de responsabilidad que tiene, de responsabilidad no sino de probabilidad, perdón, que tiene una empresa de generar daño. ¿Mm? Aceptabilidad del riesgo. Entonces, cuando yo determino todos esos pasos anteriores, ahí llega un punto en el cual
pues yo también tengo que decir que por más medidas que tome una organización para minimizar el riesgo, pues siempre va a quedar unos aspectos pendientes, ¿sí? Pendientes por diversas circunstancias, llámese económicas o llámense por condiciones netamente del terreno, ¿sí? Entonces, hay un parámetro que se llama aceptabilidad del riesgo, que dice, por ejemplo, nivel 1 no aceptable, 1 y 2 no aceptable y 3 y 4 son aceptables. ¿Qué significa eso? Que en esas escalas se decide si se quiere mejorar los controles, control administrativo y control de ingeniería, y aumentar el plazo para la acción que yo debo realizar para mejorar pues determinadas situaciones. En efecto, pues las que son no aceptables, o sea, a nivel de riesgo 1 y 2, toca mejorarlo. En nivel de 3 y 4, que dice aceptable, me da un tiempo ¿para qué? Para generar unas medidas de control a esas situaciones, ¿sí? ¿Cómo hago yo para mejorar esas situaciones? Que es lo que, digamos, la pregunta del millón cuando yo estoy implementando la GTC. Entonces, hay unas medidas de intervención que cualquier organización puede desarrollar para mitigar los riesgos. Entonces, ahí muy claro en la diapositiva, pues menciona que debo tener en cuenta los controles existentes, el control de ingeniería y el control administrativo. Determino si esos son suficientes o no son suficientes. Si ellos son suficientes, pues hago una reevaluación, que fue la primera diapositiva que les mencioné, y ya. Si no son suficientes, pues priorizo y jerarquizo los que pues tengo que proponer o que listar para mejorar. Entonces, en la jerarquía de control existen unas prioridades. La primera prioridad es eliminación, ¿sí? Entonces, en la parte de eliminación es modificar un diseño para eliminar el peligro. Ejemplo, introducción de dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar un peligro de manipulación manual, ¿sí? ¿Por qué está de primeras? Porque puede ocasionar daños, pues obviamente irreversibles en la salud. Sustitución sería la siguiente medida de intervención. Entonces, sustituir, o sea, cambiar por un material menos peligroso o reducir el consumo de energía del sistema. Reducir la fuerza, el amperaje. Amperaje tiene que ver con vatios, ¿no? Con cargas. La presión, la temperatura. Controles de energía, pues es otra medida de intervención. Por ejemplo, instalar sistemas de ventilación, si fuera ese el caso, ¿no? Protección para las máquinas, si es una empresa. Enclavamientos, cerramientos acústicos, ¿sí? Señalización y advertencias, advertencias y o controles administrativos, que ya lo mencioné. Entonces, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal, equipos de protección personal. Aparece de últimas en la jerarquía de control, pero no significa que no sea importante. Estas es de las cosas que son más importantes en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué elementos son de protección personal? El uso de gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, arneses de seguridad, cuerdas, respiradores, guantes, visores, ¿sí? Ahora con el tema del COVID, pues está el visor, la bata, guantes, guantes quirúrgicos. Dependiendo también de su labor, pues serán los elementos de protección personal. Seguramente si yo hablo de una parte administrativa, es muy posible que no necesite ni casco ni gafas de seguridad, ¿sí? Pero sí necesito, por ejemplo, protección auditiva, protección visual. Es dependiendo de. Ahora bien, en esta tabla, que es la misma que aparece en la guía de aprendizaje, está un ejemplo de una tabla de peligros. Entonces, aparece una clasificación en donde nos muestra
la cantidad de posibilidades que tenemos de peligros existentes, pues a la luz de los diferentes oficios u ocupaciones que hay a nivel de Colombia. Entonces, en la parte biológica tenemos, pues ya les mencioné, ¿no? Virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. Todas estas son posibilidades de que se presenten, de que estos peligros se conviertan en un riesgo para la salud cuando yo entre en contacto con alguno de ellos. En la parte física tenemos pues el ruido, la iluminación, la vibración, las temperaturas, ya sean altas o bajas, presión atmosférica, radiación ionizante, radiaciones no ionizantes como el láser, ultravioleta, infrarroja, ¿sí? Estos riesgos físicos, pues también estos peligros físicos, perdón, también me demandan unos posibles riesgos en el momento en el cual mi empresa o mi lugar de trabajo no los controle. En la parte química tenemos polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, ¿cierto? Líquidos como nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos, materiales particulados, ¿sí? Todos ellos son peligros que se pueden convertir en riesgo cuando el volumen de estas sustancias no es controlado por la organización. La parte psicosocial, que ya también hemos hablado bastante, está lo que tiene que ver con el clima organizacional, o sea, el ambiente de trabajo, la comunicación, el bienestar. Bienestar quiere decir, por ejemplo, aquellas empresas que se preocupan porque su empleado esté bien, ¿sí? Por garantizarle no solamente lo básico, que es pagarle sus prestaciones, sino que esté cómodo, ¿sí? Que brindan posibilidades, por ejemplo, de horarios flexibles, de hacer deporte en las empresas, de salidas, distracciones, que dan eh, calificaciones a su trabajo, que lo cualifican, es decir, que le ayudan a crecer en su trabajo formándolo. Si también en su trabajo se presentan lo que llama uno pausas activas, horas, o si por el contrario se generan horas extras, si no hay descanso, si su rol es monótono. Todo esto, digamos, que puede generar, son peligros que si no son controlados pues, se pueden convertir en riesgo cuando pues está llevado de una mala manera todo lo que tiene que ver con clima organizacional. Riesgos, riesgos producto de peligros biomecánicos. Entonces, la postura, cuando yo mantengo una postura de manera prolongada, de manera progresiva, de manera forzada, pues eso se puede convertir en un riesgo. Cuando hago un esfuerzo para el desarrollo de una actividad, como la imagen que vimos ahora, la persona que carga muchas cosas, ¿sí? Movimientos repetitivos, los movimientos de pinza o de gatillo de las manos, ¿sí? Que ocasionan enfermedades laborales, manipulación manual de cargas, ejemplo, los coteros de corabastos, ¿sí? Que ellos no están cubiertos por nada, entre otras cosas. Condiciones de seguridad, ¿sí? Mecánicas, por ejemplo, elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos, fluidos. Todo esto pues se puede convertir en riesgos para la salud. Condiciones eléctricas como altas y bajas de tensión, condiciones locativas, ¿sí? Entonces, si no tengo orden, si no tengo aseo, si tengo pisos muy lisos o por el contrario zapatos muy lisos, en la parte tecnológica está la explosión, fugas, derrames, incendios, accidentes de tránsito también, si usted, digamos, es mensajero o si trabaja en la calle, visitadores médicos, asesores comerciales, que ese tipo de trabajo de ventas son de calle.
condiciones de seguridad como robos, atracos, asaltos, atentados, trabajo en alturas, espacios confinados, que ya también lo habíamos visto cuando hablamos de terminología, lo que tiene que ver con fenómenos naturales, que no estamos exentos pues de que nos suceda en determinado momento. En este caso pues estarían los sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones, que pues aquí en lo que tiene que ver con fenómenos naturales, para toda esta clasificación, lo único pues que tenemos son medidas de prevención y de control de desastres, en donde pues la única herramienta es capacitarnos para que en el momento en el cual se presenten, pues nosotros sepamos cómo actuar, ¿cierto? La parte educativa. Y en lo que tiene que ver como organizaciones, pues es en la construcción de plantas que tengan mínimo riesgo, o más bien que sean antisísmicas para el tema de terremotos, sismos, ¿sí? Y ya para lo que tiene que ver con, pues, con inundaciones, obviamente se establecen canaletas, se establecen tuberías, se establecen acueductos, ¿no? Y pues hay unas especificaciones en la parte arquitectónica para las propiedades horizontales y las propiedades verticales, ¿sí? Que son las clasificaciones pues de las fincas raíces y de las construcciones, pero pues eso lo determina es la parte de normatividad en arquitectura, ¿sí? Ya salud y seguridad en el trabajo pues de lo que se encarga es de capacitar. Ahora bien, como estamos hablando de, pues, de que ustedes van a trabajar posiblemente en oficina, ¿cierto? Entonces, parte de las medidas de prevención para que usted como trabajador, pues, minimice la posibilidad, pues, de tener riesgos ocupacionales, están los exámenes médicos ocupacionales. En estos exámenes médicos ocupacionales, pues tienen que ver los tipos de exámenes a los cuales usted como trabajador tiene derecho, ¿sí? ¿Qué pasa antes de que yo empiece a delimitar este tipo de exámenes? Pues que cuando usted entra por un contrato de prestación de servicios, pues usted tiene derecho de entrada y eventualmente al de salida, ¿sí? Pero ya los que son periódicos, las empresas a veces pues no incurren en ese gasto de exámenes periódicos, sino solamente para los que están contratados de manera indefinida. Para los que son de prestación de servicios a veces pues omiten, digamos, este paso, y pues eso va en contravía con el control de, pues, de mitigación de riesgos laborales. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta pues eso que les acabo de mencionar, pues está el preocupacional que aplica, digamos, para todas las personas que vamos a ingresar a un trabajo. Es muy posible que algunos de ustedes que están acá, eh, que hayan tenido un trabajo o que estén en su trabajo, les hayan hecho exámenes preocupacionales. Entonces, eso es al ingreso de la que antes del contrato se determina el estado de salud y su aptitud para desempeñarse en el cargo en el cual usted pues está presentando. El periódico se supone que pues es anual. Hay unos periódicos que son cada 6 meses, ¿no? Pero normalmente lo que sucede es que es anual. Y también pues lo que se hace es que se determina las alteraciones temporales o permanentes, o si digamos que usted viene con una situación o una preexistencia, no, eso no se haya agravado en la parte pues de su estado de salud. ¿Mm? Tenemos el examen de retiro o egreso, pues que se supone que eso se hace cuando usted ha durado más de 2 meses en una empresa, se supone. Y pues tiene la finalidad de detectar enfermedades que estuvieron en relación con su trabajo. Ahí es cuando, digamos, a veces uno no le ve importancia a realizarse ese examen de egreso, o piensa
que pues digamos que eso no, pues no es relevante o no va a cambiar el panorama, pero realmente sí va a cambiar el panorama si usted ha estado sometido a situaciones de riesgo, porque pues ahí se determina realmente si lo que usted tuvo, si es que tiene alguna dolencia física o emocional, estuvo relacionado con algún peligro que se convirtió en riesgo para la salud para usted. La reincorporación, que es otro examen, posterior a la incapacidad temporal prolongada, ¿sí? Entonces, el ejemplo que poníamos hace algunas clases en donde tuve una lesión porque me puse a jugar fútbol en un campeonato de la empresa y me lesioné, digamos, el ligamento cruzado anterior, me operaron, me hicieron una artroscopia y la recuperación duró alrededor de 2 o 3 meses. Cuando vuelvo, me hacen una valoración para determinar cuáles son las condiciones en las cuales yo entro nuevamente a mi trabajo. Vienen unos cambios de puesto. Eso se da, por ejemplo, cuando yo estoy en un cargo y me promocionan a otro cargo. Entonces, en ese caso también hay que hacer unos exámenes, pues, de salud, en donde determinen el control y la vigilancia en función a los nuevos riesgos de ese nuevo puesto, si es que pues el cambio es muy abrupto, ¿no? Para contratos temporales, ¿sí? Por lanzamiento de una nueva actividad, necesidades del mercado, suplencia, emergencia, servicio específico, se supone que es para contratos en donde está un rango entre 0 y 3 meses, o 6 meses como máximo. Igual, pues se determina el estado de salud de la persona en ese lapso de tiempo, ¿no? Que eso aplica casi que para estos exámenes preocupacionales. Bien. Um, hay una vigilancia, pues, que la parte de salud y seguridad en el trabajo debe hacer. Es decir, a mí me mandan a otro lado a que yo me tome estos exámenes, pero hay un seguimiento que este grupo de seguridad y salud en el trabajo realiza al respecto. Entonces, mi obligación o la obligación de la empresa que me realiza estos exámenes médicos es entregar los resultados y pues que me hagan una lectura de los mismos en la empresa. En los exámenes periódicos me establece pues unos diagnósticos. Por ejemplo, en la parte observada, pues puede decir apto con restricción, ¿sí? Digamos que usted lo van a contratar como conductor. Entonces, usted es apto porque pasó todas las pruebas, pero tiene restricción porque usa lentes. ¿Mm? Por poner un ejemplo. Comparación con línea de base de los resultados, o sea, eh, cómo los resultados que le arrojaron a usted con el comportamiento o la tendencia que hay en la empresa. Elaboración de informe estadístico epidemiológico quiere decir indicadores, y ejecutivo para seguridad y salud en el trabajo, con recomendaciones y plan de acción. ¿Sí? Entonces, se revisan todos los reportes de todos los trabajadores que se fueron a sus exámenes periódicos y se hace un informe pues de estos mismos con el fin de establecer si hay que tomar medidas de acción para mejorar algún parámetro. Exámenes de retiro que se dan por parte del empleador o solicitud del colaborador y se entrega la orden firmada del examen al trabajador para que se los haga. Y reincorporación laboral, pues obviamente es cuando yo ya les dije en la diapositiva anterior, cuando tengo una incapacidad prolongada y pues necesito que me hagan un diagnóstico de cómo voy a entrar. ¿Mm? Puede ser que en este examen médico ocupacional me digan que mi estado se puede agravar si yo vuelvo a trabajar. Ok. Um, tenemos una prevención de riesgos ergonómicos. Entonces, en este caso, pues hay unos aspectos de trabajo en oficinas, como por ejemplo, entonces, en el lugar de trabajo, instalaciones, ¿qué se puede realizar con el ánimo de prevenir?
brigadas de seguridad, puedo mejorar la ventilación, puedo controlar el ruido, puedo tener iluminación natural y artificial. En la parte de equipos de trabajo, muebles y material informático, perdón. El control de la carga postural, prevención de la fatiga, adaptación a las tareas. En la parte de organización de tareas, pues debo controlar la carga mental y manejo del estrés y motivación. Y formación e información, conocimiento de los riesgos, buen uso de los equipos y capacitaciones pues continuas en salud y seguridad en el trabajo. En la diapositiva que viene, pues habla de otros riesgos que también pues son a nivel de oficinas, en donde está la carga postural, que ya la mencioné, pues por posturas adecuadas. ¿Qué acción preventiva se desarrolla? Pues las pausas activas. Yo creo que todos ustedes han escuchado que es una pausa activa, que son unos minutos en el trabajo que se toma el empleado para ponerse de pie y desarrollar pues unas actividades lúdicas dentro de la organización. Si nosotros miramos el SENA, con estas clases que tenemos tan largas, porque pues antes de la virtualidad igual ustedes estaban en presencialidad y las clases son de 5 y 6 horas. Para la gente de la noche y la gente del día pues son 6 horas, de 6 a 12 o de 7 a 1, sí, de 1 a 7, son clases bastante largas en donde se requiere que se hagan pausas activas porque si no, no solamente que el aprendiz se aburre, sino que también físicamente generan cargas posturales y generan pues afectaciones en el trabajo, pues que la mayoría son de oficina, ¿sí? En este caso, hablando de pues de la profesión que ustedes pues van a tener cuando se certifiquen, pues el riesgo por carga postural es altísimo también. Depende de la organización establecer medidas para controlar. En la parte de condición ambiental tenemos iluminación, entonces que tengan las dos, naturales y artificiales. Climatización, pues que haya buena ventilación. Perdón. En la parte del ruido, que haya un control de ruido. Aspectos psicosociales, entonces que tenga claridad acerca pues del tipo de tarea, que el trabajo sea organizado, que haya un reglamento interno de trabajo, que está delimitado por recursos humanos y por salud y seguridad en el trabajo, y pues que se trabaja en equipo con el fin de minimizar el riesgo. Entonces, aquí un ejemplo de pausas activas, entonces el movimiento pues de los hombros, que es tan importante, de subir y bajar los hombros y de estirar los brazos en la parte de la espalda. Podemos hacer estos ejercicios de pie o sentada para poder flexionar, digamos, la parte del tronco. En la parte de piernas también, movimientos pues que son sencillos. La parte de cuello, mover al lado y lado pues el cuello. Muñecas y dedos, estos dos que son súper importantes, abrir la apertura y el cierre de las manos, juntar las manos hacia el centro para poder generar estiramiento. Y en la parte visual, que es el parpadeo, que es súper importante, sobre todo cuando uno está expuesto a pantallas muchas horas del día. Entonces, ya ahora se convirtió en una obligación de las empresas para que generen este tipo de, pues, de medidas preventivas en el trabajo. Lo otro que también es importante a nivel de una oficina, el orden y la limpieza, que ya en alguna ocasión lo habíamos tratado, que cuando hablamos del tema de residuos, ¿sí? Entonces, clasificar y depositar los desechos o los desperdicios, cerrar los cajones de los escritorios o archivos luego de usarlos, guardar en recipientes seguros los objetos punzantes y filosos, no dejar objetos de vidrio en los bordes de escritorios o en las mesas, mantener los escritorios sin pilas de papeles,
colocar en estantes bajos los artículos pesados. Esto pues no solamente aplica en el caso de cuando estamos allá en la oficina, sino que en nuestra casa también. Lo ideal es que tengamos este espacio de trabajo bien delimitado, cumpliendo pues en la medida de las posibilidades estas características, porque eso también pues nos va a permitir que trabajemos con más tranquilidad y pues más organizados, ¿no? Y limpios. Bien, entonces parte de esta prevención pues es mantener, para la parte logística, digamos, de infraestructura, mantener las zonas de tránsito libres de obstáculos como cajas, papeleras, ¿sí? No utilizar sillas, mesas, papeleras para acceder a las zonas superiores de estanterías o muebles. No sobrecargar los enchufes para conectar diversos aparatos eléctricos en un mismo punto. No adoptar posturas incorrectas, que ya lo dijimos. Solicitar ayuda antes de mover objetos, muebles y equipos pesados. Proporcionar de forma equitativa al peso entre los cajones de los archivadores y aprovechar toda su profundidad. Informar sobre cualquier situación insegura que se observe en armarios o estanterías. Bien, digamos que hasta acá revisamos una parte de prevención. Voy a hablarles en la diapositiva que viene acerca pues de estos riesgos ya clasificados de acuerdo pues a la GTC. Entonces, hay agentes de riesgo físicos que ya pues los he mencionado muchísimo, ¿sí? Que son aquellos agentes ambientales de naturaleza física que pues cuando nosotros nos exponemos a esos agentes pueden dañar la salud y pues están determinados de acuerdo a una intensidad, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que están en la tabla: ruidos, iluminación, temperaturas extremas, radiaciones, vibraciones. Entonces, el ruido, pues, ¿cómo lo prevenimos? Encerramiento y protección auditiva. La iluminación a través de la distribución de lámparas, por ejemplo. Temperaturas extremas, pues ventilación o ropa contra el frío. Radiaciones, tenemos paredes plomadas, delantal plomado. Para la gente que trabaja, por ejemplo, tomando radiografías, ¿sí? En los hospitales. Vibraciones, el mantenimiento y amortiguación de máquinas y equipos. Tenemos los químicos, que también ya los he mencionado, que después eh, están relacionados con el uso indebido de sustancias, con el manejo, transporte, almacenamiento, pues que en el caso pues de que entre en contacto con el ser humano puede ocasionar pues un problema de salud de acuerdo a la composición, a la concentración y al tiempo, perdón, de exposición que pues tuvo la persona a este tipo de elementos. Entonces, ¿qué ejemplos? Entonces, contacto con sustancias irritantes. Tenemos como medidas de prevención, pues los guantes para químicos específicamente. En la inhalación de gases y vapores tenemos extracción local, protección respiratoria y eh, cartuchos químicos, ¿sí? Inhalación de material particulado. Tenemos como medidas de prevención extracción local, protección respiratoria para polvos. En los agentes de riesgo mecánico, entonces, pues eso hace referencia a todo lo que tiene que ver con maquinaria, equipos, herramientas, sí, que pues pueden causarle daño al trabajador en determinado momento. Entonces, como ejemplos está partes en movimiento. ¿Qué medida de prevención? Pues guardas, tarjetas de no operar equipos, es decir, señalización. Superficies o herramientas cortantes, pues el uso de guantes específicos para la manipulación de este tipo de superficies. Proyección de partículas, entonces gafas, guardas, pantallas, para la caída de objetos y caídas a nivel, pues que las medidas de prevención obviamente están relacionadas más con la disposición logística o de infraestructura de los elementos, ¿no? Agentes de riesgo eléctricos,
Entonces, tenemos energía eléctrica alta, ¿sí? Media o baja. Entonces, en ejemplos, el contacto con máquinas sin conexión a tierra o con sistemas energizados. ¿Qué se supone que mi empresa debe proveerme para que yo no tenga pues riesgo? Guantes dieléctricos, tarjetas y candados, y mantener las cinco reglas de oro pues en el uso de elementos eléctricos en lo que tiene que ver con conexiones, estabilidad y pues energía, rangos de energía. Agentes de riesgo físico-químico. Tenemos pues todos los objetos, materiales combustibles, sustancias químicas, exposiciones a calor o bajo ciertas condiciones o circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad que puedan ocasionar incendios, explosiones y pues obviamente causar unas consecuencias graves para la salud de la persona. Entonces ahí están las más comunes, que son pues el incendio y las explosiones. En esta parte de incendios tenemos pues el extintor y los aspersores, que son medidas de prevención que ustedes van a notar en casi todas las empresas, porque por habilitación debemos tener extintores en nuestra organización. Explosiones está como medidas de prevención y control, almacenamiento de seguro de sustancias y de materiales. Entonces, también se encuentra lo que tiene que ver con el plan de emergencia, el plan de evacuación, señalización. Aquí en este punto pues entra a jugar un papel muy importante y la educación que se le brinde al personal en cuanto a el manejo de este tipo de riesgos dentro de una empresa. Agentes de riesgo que son públicos, entonces pues son aquellas circunstancias de orden público o de tránsito que pues en el cual la persona o el trabajador se ve expuesto. Entonces les decía hace un rato, las personas que trabajan en la calle que se pueden ver expuestas a este tipo de situaciones, como por ejemplo una persona imprudente en la vía, los que no respetan la cebra, los que se pasan por la avenida y no cruzan por el puente peatonal. Delincuencia, pues obviamente tiene que ver también con autocuidado. Agentes de riesgo biológico, entonces se refiere a los microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, que pueden ser tóxicos en el momento en que usted como trabajador entre en contacto con ese tipo de elementos. Entonces ahí dice contacto con líquidos corporales y las medidas de prevención. Estaría a la disposición de desechos, guardianes de seguridad en hospitales. La inhalación de virus, tenemos limpieza y desinfección de áreas. Agentes de riesgo musculoesqueléticos, que también es otra clasificación que está en la tabla. Entonces es todo lo que tiene que ver con la parte física, que puede causar lesiones musculares o lesiones pues, en los huesos por fatiga física o por exceso de carga. Entonces, en los ejemplos está la carga física dinámica que puede prevenirse pues, a través de las posturas correctas y de ayudas mecánicas para mover elementos. La gente que trabaja con logística, con maquinaria pesada, sabe que existen unas máquinas específicas para trabajar cargas. Movimientos repetitivos, pues asignar tareas variadas, ¿sí? Salir de la rutina o hacer las pausas activas. Carga física estática, o sea, si mi trabajo es de estar sentada de sol a sol, pues obviamente tengo que diseñar de manera ergonómica mi puesto de trabajo para no tener alteraciones. Alteraciones de riesgo psicosocial. Bien, vamos con los psicosociales, que ya ustedes también hemos hablado cantidad de veces de este tema psicosocial, que tiene que ver pues con insatisfacción, con aburrimiento, con estrés, con falta de disposición. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando hay altos ritmos de trabajo y pues se supone que ahí pues debo eliminar los sistemas de incentivos, es decir, que no generar tanta competitividad en la empresa, porque pues también eso en algún momento de la vida se convierte en algo contraproducente, ¿no?
Supervisión estricta. En medios de prevención y control, pues tenemos promover estilos de dirección participativa. En conflictos interpersonales tenemos promover el trabajo en equipo. Agentes de riesgo ambientales, pues ya también en la primera guía revisamos todo lo que tenía que ver con ambiente, pero pues por ejemplo está la acumulación de basuras, pues ahí cuál es la medida, reciclar. Disposición de aguas contaminadas, la medida sería tratamiento final de los desechos y emisiones ambientales, pues sería programa de cero emisiones.